Bienvenidos una vez más a Android. Yo soy Miguel y hoy estamos aquí con lo prometido. Os dije que cuando pasaran un par de semanitas, alrededor de 20 días de uso de este Poco F2 Pro, iba a contaros nuestra experiencia aquí en Android 6. Te dejamos la semana pasada el unboxing con las primeras impresiones. Eso es lo que tardamos en subirlo, en editarlo, y ya llevamos alrededor de unos 20 días con este Poco F2 Pro. Así que lo que vamos a contarte es cuál ha sido nuestra experiencia de uso. No vamos a hablarte de las especificaciones técnicas, ni de los detalles de la cámara, ni de los detalles del procesador, porque para eso ya tenemos el unboxing y nuestras primeras impresiones. Lo que vamos a hacer aquí es una review bastante interactiva en la que os voy a contar cuál ha sido mi experiencia con el dispositivo y si puedo o no recomendarlo. Voy a decir que vamos a empezar en un primer punto con el rendimiento general, y es que el rendimiento general de este Poco F2 Pro es muy bueno. Está entre lo más alto de la gama media y se enfrenta cara a cara con las gamas superiores, a pesar de que su precio así no lo indica. Eso sí, debemos tener en cuenta que el precio de este Poco F2 Pro se ha visto ligeramente aumentado con respecto de sus hermanos anteriores, pero no ha perdido la esencia de la intención de ofrecer un buen hardware, un buen software y un terminal muy bien abanderado en cuanto a la relación de calidad-precio. Poco, prácticamente nada podemos decir del rendimiento en general, incluso con la capa de personalización de Xiaomi, esta versión especial con la que cuenta el Poco F2 Pro. Como decíamos, esta versión de MIUI, que cuenta con todas las características de la versión normal, es bastante ligera, bastante liviana. ¿Qué nos encontramos? Pues que tenemos una respuesta, como podemos observar, instantánea. La velocidad del procesado de la información que nos quiere ofrecer y el rendimiento general del dispositivo es muy alto, y con eso lo que nos encontramos es muy cómodos utilizando este Poco F2 Pro. Yo personalmente no he sido capaz de echar nada en falta a nivel de rendimiento y de potencia. Eso sí, lo hemos puesto ligeramente a prueba con juegos como el Call of Duty Mobile y tampoco hemos encontrado ningún problema. Aquí es donde vamos a hacer la primera parada en el gaming. Contamos con un dispositivo que tiene refrigeración líquida y teóricamente esto nos ayuda a mantener el rendimiento, no sufrir bajadas de rendimiento cuando jugamos. Lo hemos comprobado y la verdad es que lo que sí hemos encontrado claramente es que este dispositivo se calienta por debajo de la media, sobre todo teniendo en cuenta sus rivales directos en cuanto al precio, pero incluso hemos encontrado que se calienta menos sorprendentemente que otros dispositivos. Como podemos ver, no tenemos caídas notables de frame, funciona bastante bien. El rendimiento en videojuegos puede elevarse casi a lo más alto en función del juego que estemos utilizando, ningún problema hemos sido capaces de encontrar precisamente en la versión de Call of Duty Mobile. Podemos definitivamente afirmar que a nivel técnico, a nivel de rendimiento general, incluso haciendo una especie de tándem entre el software y el hardware, nos encontramos con que este Poco F2 Pro tiene un rendimiento excelente. Vamos a hablar un poco de la conectividad. Nos hemos encontrado con el NFC, que yo lo agradezco mucho, lo uso a diario, me gusta hacer pagos contactless y esto para mí es un punto muy interesante y muy a favor de un dispositivo de gama media como es este. Lo que también tenemos, y me ha gustado mucho, es un buen rendimiento de Wi-Fi. Podéis estar viendo aquí en segundo plano como hemos hecho unas pruebas en una red Wi-Fi de 5 GHz que puede llegar en su tope máximo hasta los 600 megas. Hemos visto que este Pocophone no se ralentiza en absoluto. Es cierto que contamos con una versión que dispone de conectividad 5G, pero yo tengo que seros sinceros, yo no he probado la conectividad 5G. He encontrado un nivel muy amplio de cobertura, he encontrado una buena velocidad en conectividades 4G, he encontrado una espléndida tarjeta de red Wi-Fi que se conecta muy bien y muy rápido, incluso con distancias, incluso cuando estamos descargando simultáneamente cualquier contenido en el dispositivo. Nos vamos a esta pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas. Por fin nos pasamos a la gama más alta en cuanto a los paneles. Como siempre, Xiaomi, un buen ángulo de visión,
no encontramos mucha pérdida, un panel casi plano y nos encontramos, por supuesto, unos marcos extremadamente aprovechados, y esto es una de las cosas que más me ha gustado del día a día. El hecho de tener la cámara retráctil y tener los marcos tan bien aprovechados, a mí sinceramente me ha gustado mucho. Contamos con una buena relación de brillo que nos permite utilizarlo sin problemas en exteriores, y no por ello perdemos la calidad del contenido que estamos visionando. Y lo que te dejamos ahora es un pequeño clip para que veas cómo se oye, cómo se ve y cómo funciona reproduciendo vídeo este Poco F2. Que gestiono también Poco. Contamos con el color Cyber Grey, 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento. Evidentemente tenemos una doble SIM. Como has podido ver, definitivamente la pantalla es uno de los aspectos que a mí personalmente me ha gustado. No tenemos una tasa de refresco excesivamente alta, tampoco se echa en falta, es algo bastante novedoso y no debemos olvidar nunca el lugar donde Xiaomi coloca a Oppo. Sí que es verdad que nos encontramos un consumo más elevado de batería cuando aumentamos el brillo, no obstante, he de decir que con su HDR10 Plus, su ratio de pantalla, sus pulgadas y el hecho de no contar con ningún tipo de notch, consumir contenido multimedia en este Poco F2 Pro se ha convertido poco menos que en un placer. Tenemos un sonido bien ajustado, potente, que evidentemente no se puede igualar con sus rivales de la gama alta en cuanto al sonido, es potente y claro, pero tiene un poco de ausencia de bajos. No obstante, en el apartado multimedia apruebo con nota este Poco F2 Pro. Vamos a hablar ahora de sus 4 sensores, que más bien podría ser 3, pero que sinceramente me han sorprendido y mucho. Yo voy a ir dejando pasar fotografías mientras hablo para que podáis ver la prueba. Nos encontramos un sensor principal de 64 megapíxeles que se ajusta muy bien, que no vamos a usar en 64 megapíxeles prácticamente nunca, como ya sucede en otros muchos dispositivos, no solo de Xiaomi, sino también de otras marcas. No os voy a contar nada que no sepáis. Ajusta muy bien la imagen, especialmente con buena iluminación. Luego tenemos el ultra gran angular de 16 megapíxeles que se sigue defendiendo a pesar de la aberración clásica de este tipo de sensores. Lo que tenemos luego por otro lado es un telefoto de 5 megapíxeles y el sensor de profundidad. El telefoto sufre muchísimo en condiciones de baja iluminación y el sensor de profundidad está para lo que está. He de decir que lo que más me ha sorprendido de este dispositivo es, en primer lugar, la fotografía normal, se toma bastante rápida, y también me ha sorprendido la fotografía macro. Sí, me ha sorprendido la fotografía macro y no sabría exactamente por deciros muy bien por qué, pero toma unas fotografías con mucho detalle, a pesar de que ya sabemos que es un tipo de fotografía que no sabemos utilizar. He de decir que se ha defendido bastante bien, pero evidentemente cuando sufren estos terminales de gama media, cuando cae la iluminación, cuando le buscamos un contraste. Lo que os he dejado ha sido fotografías para que podáis decidir por vosotros mismos, y lo que os dejo ahora es un pequeño clip de vídeo para que podáis ver cómo estabiliza, porque a mí me ha sorprendido lo bien que estabiliza cuando grabamos vídeo en resolución Full HD. Pues en este vídeo podemos echar un vistazo a la estabilización del nuevo Pocophone F2 Pro. Esta es la versión, como hemos dicho, con conectividad 5G. La verdad que no estabiliza nada mal, teniendo en cuenta que la grabación esta que estamos realizando en este momento es a mano alzada mientras andamos. Luego veremos cómo se procesa este vídeo que está grabado en Full HD, resolución Full HD 1080p. Veremos cómo se comporta a nivel de procesamiento del vídeo. Vamos a hacer un poco de autofocus. Pues el enfoque automático, la verdad es que muy bien. Vamos a hablar ahora de la autonomía, algo que es muy importante, sobre todo en este tipo de dispositivos. 4700 mAh, que es lo que hacen que se sienta bastante pesado y resbaladizo. 4700 mAh con una carga rápida de 30 vatios. Nos lleva a cargarlo de 0 a 100 aproximadamente 1 hora y 10 minutos en nuestras pruebas, y a pesar de que hemos encontrado resultados muy dispares, con un uso habitual vamos a tener entre 7 y 9 horas de pantalla en función del ajuste de brillo, algo que suele pasar mucho con paneles AMOLED, y sobre todo si jugamos o estamos haciendo un uso tradicional. La batería de este Poco F2 Pro es bastante buena, nos ha dejado un buen sabor de boca. El tiempo de carga, como habéis visto, un poquito más de 1 hora, no es excesivo, y sí que tenemos un cargador de 30 vatios que viene incluido directamente en el dispositivo. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño roundup de lo que más me ha gustado y lo que menos del dispositivo. Y vamos a empezar, como siempre, con lo que menos. Quizá lo que menos me ha gustado es el rendimiento
que ofrece el sensor de huellas dactilares, que muchas veces se hace poco intuitivo, se hace pesado de utilizar y tenemos que recordar que como tenemos una cámara retráctil, el escaneo facial quizás no es lo más recomendable. El sensor de huellas dactilares a mí se me hace pesadito y un poco lento. Hubiera preferido otra alternativa. Es que son muy pocas marcas las que hacen un lector de huellas dactilares en pantalla suficientemente rápido. Contamos también con otro aspecto que no me ha gustado demasiado, y es que a pesar de que ha dado un salto en construcción, nos encontramos con un reborde en la pantalla que no lo hace excesivamente cómodo al uso diario. Además de que resbala y tienes que sujetarlo con firmeza, te puedes encontrar con que a veces los bordes del panel te los clavas por arriba y por abajo. Eso es algo que no me ha gustado demasiado. Sé que puede parecer un detalle tonto, pero en un terminal tan grande como este no se hace excesivamente cómodo de usar en el día a día si vas a permanecer muchas horas, por ejemplo, jugando. Y la verdad es que poquitas cosas más que no me hayan gustado de este terminal, sobre todo teniendo en cuenta el precio que estamos manejando. Por lo demás, bastante bien, aunque tengo que recordaros un detalle. Si sacáis muchas veces consecutivas la cámara, te va a emitir una especie de aviso, imagino que porque se calienta, y te va a impedir seguir utilizando la cámara delantera. Nos vamos ahora a los puntos que más me han gustado. El primero es la pantalla, me parece una proporción prácticamente perfecta, aunque he de decir que no soy muy fan de los teléfonos por encima de las 5 pulgadas y media, 5,7 pulgadas. Este teléfono es muy compacto, tiene unos marcos muy compactos y hace que consumir contenido multimedia sea un auténtico placer. Otro punto que me ha gustado es el de la autonomía. Contamos con una muy buena autonomía, con una carga que en tan solo una hora vamos a tener aproximadamente todo el dispositivo, aunque hubiera echado en falta una carga inalámbrica, pero claro, cuando buscamos buscamos un Pocophone, buscamos la relación calidad-precio, y a veces hay que prescindir de estos detalles. Y otros dos aspectos que me han gustado mucho es que incluyen NFC y funcionan muy correctamente, y el resultado de la cámara delantera, tanto a nivel fotográfico como esta suerte de cámara retráctil, que yo no sé por qué, pero a mí me gusta bastante. Pues te puedes hacer con él desde 400 euros en algunos puntos de venta como Amazon, y sinceramente creo que hay muy pocas alternativas que ofrezcan más por menos, siempre que tengas muy claros cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Esto ha sido todo y esperamos que te haya gustado, que te suscribas a Android Sys, que nos dejes cualquier duda en la caja de comentarios y por supuesto déjanos un like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos. Comunidad Androides. Comunidad Androides.